La Iglesia Cristiana Celaya para Cristo presenta su programa Celaya para Cristo. Un servicio social para la integración de la familia y para fomentar los principios morales que nos harán ser mejores personas. Comenzamos Celaya para Cristo. Celaya para Cristo. Vamos a leer Mateo, capítulo 9, del versículo 18 al versículo 19. ¿Tu esposita, Luis? Amén. Ok, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mateo, capítulo 9, del versículo 18 al versículo 19. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por guardarnos, por conservarnos la vida hasta el día de hoy, Señor, porque mucha gente, Señor, ya no pudo llegar hasta el día de hoy, mucha gente murió en la semana, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque a nosotros nos guardaste, nos conservaste la vida, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Satura con tu Santo Espíritu, Padre, mis hermanos que están aquí, Señor. Llénalos de ti, Padre. Limpia su mente, su corazón, todo su ser, Señor, para que tu palabra haya cabida en sus corazones, Señor. Que sea de bendición tu palabra, Señor. Que no sea el hombre, Padre, quien hable, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Pónganse cómodos. Traten de no distraerse con nada. Ahorita va a llegar nuestra hermana Carmen. No vayan a voltear todos y vayan a distraerse, sino que ustedes dejen que ella llegue, se siente, se acomode. Ustedes están atentos a la palabra de Dios. Amén. Dice nuevamente Mateo capítulo 9, versículo 18 y 19. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Mira, hermano, en aquella ocasión, el Señor Jesús tenía poco de haber comenzado su ministerio. El Señor Jesús, hermano, no vaya a pensar que predicaba por la televisión. No vaya a pensar que tenía un programa de radio. No vaya a pensar que andaba casa por casa tocando y diciendo, Cristo te ama. No, hermano. El Señor Jesús, hermano, donde quiera que Él iba, se paraba en cualquier lugar, hermano, abajo de un árbol, en la calle, en una esquina, en cualquier lugar, hermano, y empezaba a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando veía a un enfermo, hermano, él lo sanaba. Porque cuando él comenzó su ministerio, hermano, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos de corazón, ¿verdad? A libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, ya después de haber leído esas palabras, esa profecía, él comenzó a hacer esas cosas. Entonces, por eso el Señor no necesitaba de televisión ni necesitaba de radio.
sino que él, donde quiera que iba, hermano, le seguía mucha gente. Porque él sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aunque el Señor Jesús, lo que más quería sanar, hermano, era el corazón del hombre. Porque Él conoce la mente y el corazón del hombre, hermano, y Él sabía y veía que los hombres estaban muy heridos de sus corazones. O sea, cuando diga hombre, me refiero a hombre y mujer. No vayan a pensar que nada más los hombres. No, también las mujeres tienen heridas en sus corazones, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús decía, veía a la gente, decía, ay, pobre hombre, trae una herida bien profunda en su corazón, hasta tiene un carácter muy fuerte por esas heridas que trae en su corazón. Y veía a mujeres, ay, pobre mujer, qué heridas tan profundas tiene en su corazón. Ay, tan triste, no tiene ganas de nada por las heridas tan profundas que tenía en su corazón, hermano. ¿Verdad? Y así es el hombre, hermano. Cuando trae algo, luego se le nota al hombre y dice, no, tú traes algo. Para mí que tú traes algo. No traigo nada. Ay, pues si te ves bien, así soy yo, ¿y qué? Y dice que no trae nada, hermano. ¿Verdad? Entonces el Señor más que nada, hermano, quería sanar esas heridas. Esas heridas, hermano, solamente Cristo las puede sanar. Denle palmas al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Hermano, ¿de cuántas heridas del corazón no nos ha sanado el Señor? Hermano, yo era una persona bien herida, hermano. Tan herida, hermano, que yo tenía odio para con toda la gente, hermano. Yo odiaba a toda la gente. Yo quisiera tener una pistola y matarlos a todos, porque los odio. ¿Por qué los odiaba, hermano? Pues porque me humillaban, me despreciaban, se burlaban de mí. Y por eso yo odiaba a todo el mundo, hermano. Y era una persona, hermano, llena de complejos, lleno de frustraciones, ¿verdad? Yo era una persona totalmente insegura, hermano. Me daba hasta pena ir a las tortillas, que mi mamá me decía, vete a traer las tortillas, hermano. Me daba hasta pena ir a comprar las tortillas, hermano, porque yo era una persona que pensaba que toda la gente se iba a burlar de mí, hermano, y que todos iban a reír de mí. Entonces, en aquella ocasión, andaba el Señor por ahí, hermano, y dice la palabra de Dios que un hombre principal se acercó al Señor y se postró ante Él. ¿Qué es postrarse, hermano? Hincarse. O tal vez agachar la cabeza así. Era un hombre principal. ¿Cómo eran los hombres principales de aquel tiempo? Hermano, mínimo, si la palabra de Dios dice que era un hombre principal, mínimo, hermano, pues era un hombre rico, mínimo, hermano. Porque los hombres principales de aquel tiempo eran los escribas y los fariseos. A los escribas y a los fariseos, hermano, muchas veces se les reverenciaba, aunque unos nada más por hacerlo, ¿verdad? Porque eran personas malas, que juzgaban, que criticaban, que le aplicaban la ley a la gente, hermano, ¿verdad? O tal vez, hermano, era uno de los recaudadores de impuestos. Esos también, los que se dedicaban a cobrar los impuestos, era gente principal en el pueblo. O tal vez era uno de los ancianos. Porque los ancianos en aquel tiempo, hermano, eran respetados. Eran de los principales del pueblo. Entonces, inclusive hasta se
se les respetaba, se les hacía hasta honores. Pásele, señor anciano. Es que es de los ancianos, ¿verdad? Del Sanedrín. ¿Verdad? Entonces, hermano, este hombre, aunque era uno de los principales, no le dio pena, hermano. Ni llegó con mucho orgullo, ni con mucha arrogancia, ni exigiéndole al Señor. Dice, ¿lo sabes qué es, Señor Jesús? O Jesús de Nazaret, o Jesús, hijo del carpintero. Quiero que en este momento vayas y ores por mi hija. No, hermano. Dice que aunque era de los principales, llegó con humildad. O sea, si aquí dice que llegó ante el Señor y se postró, quiere decir que llegó con todo respeto, con toda humildad, y se postra ante el Señor y le dice, quiero que vayas a orar por mi hija, porque ella, ¿qué, hermano? Ha muerto. O sea que su hija no estaba enferma o estuvo enferma, pero en ese momento ya estaba muerta. Entonces dijéramos, ve a orar por mi hija porque está bien enferma. Le acaba de dar el dengue. No, hermano, aquella mujer, aquella niña ya estaba muerta. Miren, hermano, ahí vemos cuánta fe tenía este hombre. Aunque tenía mucho dinero, aunque era de los principales del pueblo, nunca, hermano, dejó su fe. O a lo mejor no tenía fe, hermano. A lo mejor, hermano, él echó mano de todo su dinero y le dio ahí a su hija de todas las hierbas que había, hermano, porque no había medicina, eran puras hierbas. Se curaban con hierbas. Tráiganme la hierba más cara, pues dicen que hay una hierba muy buena, pero hay que traerla hasta ahí, cuesta mucho dinero. Lo que cueste. Yo tengo camellos, todo tengo. Agarren lo que necesiten, pero váyanme por esa hierba, lo que me cueste, hermano. Pero no se compuso su hija, se murió. Entonces, ya como última esperanza, hermano, ve al Señor, ya, pues a ver si la puede resucitar. Ya por último, ya gasté una fortuna en mi hija, pero ¿qué tiene? Pues era mi hija, ¿verdad? Era la consentida, era la que más quería, y pues ya gasté todo, pero no importa, a ver si este hombre, lo que me cobre, hombre, lo que me cobre. Antes que no le dijo al Señor cuánto me cobra, ¿verdad? Dice que llegó con toda humildad, con todo respeto, se postró ante él. Entonces, el Señor, hermano, no desprecia a nadie. Él atendía a los pobres, pero también atendía a los ricos. A él lo que le interesaba del hombre, hermano, era su fe. Este hombre tuvo fe. Pues mira, ya está muerto. Hermano, mucha gente dice, pues ya se murió, ya no hay nada que hacer, ya se murió, pues ya. Vamos a quemarlo, vamos a enterrarlo, vamos a ver qué hacemos, ya se murió, ya se acabó todo. Pero este señor dijo, no, ya esta es mi última esperanza. Ya hice todo y esto es lo último que voy a hacer. Y entonces el Señor Jesús iba a su casa. Que dice la palabra de Dios que fue tras él y con sus discípulos. Miren qué más dice la palabra de Dios, hermano, del versículo 20 al versículo 22. Dice, he aquí, ¿qué, hermanos? Una mujer enferma, ¿de qué? De flujo de sangre. ¿Desde cuándo? Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde
de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mira, hermano, cuando el Señor Jesús iba a orar por aquella muertita, aquella difunta, yo creo que ya estaba hasta tiesa. El Señor Jesús, hermano, iba con sus discípulos, pero yo me imagino, hermano, que iban multitudes y multitudes de gente, porque mucha gente oyó. Cuando este hombre de los principales se acercó al Señor y le dijo: mi hija ha muerto, quiero que vayas y ores por ella. Entonces mucha gente, hermano, fue por curiosidad, porque tratándose de muertitos, ahí va toda la gente, hermano. A ver, vamos, a ver qué pasa. A lo mejor se levanta la puerta y los espanta a todos. La curiosidad. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta